una parte superior y una parte inferior. En medio vemos que está todo lo que es la Tierra. Debajo de esta Tierra vemos que todo es de color azulcito y todo significa que eso es de color agua. Esta imagen que vemos ahí es el planeta Tierra y es la concepción que tiene Tales de Mileto sobre la Tierra. Es una esfera en la cual está flotando la Tierra y ahí es donde se desarrollan los seres humanos. Debajo de esta, ¿qué hay? Agua. Encima de esta, ¿qué hay? Hay una especie de bóveda celeste en la cual es de estado gaseoso, para Tales es de estado gaseoso, lo que hay ahí es vapor de agua, y es una especie de cúpula, una especie de bóveda en la cual están incrustados las estrellas y los astros. Ahora, los astros, como hemos visto, la Tierra es el centro del universo, y estos astros van a girar en función de la Tierra. La Luna se oculta y el Sol sale. Los astros giran o están en función de la Tierra, ¿sí? Entonces, segundo punto. Decía también que sin el agua no podía haber vida. Obviamente, ¿por qué? Porque estaba compuesto de agua. En el caso que esta desaparezca, no puede haber vida. El agua es el elemento generador de la vida, el agua es el elemento primigenio, según Tales de Mileto. Y como les mencioné, los griegos han visto todo, no hay punto que no hayan tocado. Actualmente sabemos que el agua es vida y que el hombre es 70% agua. Ahora, dice, el agua es el límite de la tierra, por donde lo veas. Si lo vemos hacia los costados, por cualquier costado, la tierra está rodeada de agua. Vemos todo lo que está debajo de la tierra, todo es completamente agua. El agua es el límite de la tierra, el agua viene del cielo. Estos como nubes son vapor de agua, es agua condensada y el agua viene del cielo. ¿Qué implica esto? Que el agua, por medio de las lluvias, cae y se llega en contacto con la tierra. Este contacto al llegar con la tierra hace crecer las plantas. Estas plantas son el alimento de los animales y nosotros ingerimos tanto verduras como animales. Entonces ya nos da básicamente un ciclo de cómo es la vida en la Tierra. No solo nos va a dar un ciclo de cómo es la vida en la Tierra, sino nos va a decir que esta agua se transforma, cambia de estado sólido, cambia de estado sólido y estado gaseoso. Entonces, encontramos que hay varios ciclos, ya nos da como, toda el experimento nos da una función de cómo este mundo funciona y cómo nosotros funcionamos dentro de él. Entonces, para Tales de Mileto, el elemento generador, el elemento primigenio, el elemento de generador todo va a ser el agua. Pasemos a Anaximandro, discípulo de Tales de Mileto. ¿Qué nos dijo? Opinó que este principio o fondo común a todas las cosas no es el agua, sino una sustancia indeterminada, invisible y amorfa, de donde todas las cosas provienen, y lo llamó apeirón, lo indeterminado. Lo llamó apeirón a este principio que es indeterminado. Ya. Anaximandro, como hemos dicho, es discípulo de Tales de Mileto, y al ser discípulo de Tales de Mileto, va a conservar ciertos rezagos de su maestro, pero va a decir que el origen de las cosas no es el agua, sino es el apeirón. Ahora, este apeirón va a dar lugar al agua y el agua va a dar origen a todos los ciclos que hemos visto. Entonces, eso son parte de su maestro. Lo único que está haciendo Anaximandro es decir que el agua no es la sustancia primigenia, sino hay otra que dio origen al agua y a los demás elementos. No niega la totalidad de la doctrina de su maestro. El agua cumple esos ciclos, cumple todas esas funciones. Pero el elemento generador para Anaximandro es el apeirón. ¿Cuáles son las características del apeirón? Es una sustancia indeterminada, invisible y amorfa. Esas son características del apeirón. Ahora, esta característica es aún más interesante. Anaximandro ahí nos habla del apeirón y nos dice que el apeirón es infinito. Y al ser infinito, está en todas las cosas. Está desde los seres humanos hasta las piedras, hasta en el mundo. Está absolutamente en todo. Entonces, este apeirón es infinito. Ahora, ¿por qué es importante rescatar que este elemento apeirón es infinito? Al ser infinito, este apeirón puede transformarse en varias cosas. Se transforma en agua, se transforma en el ser humano, se transforma en todo. Entonces, por eso es importante la característica, que sea infinito. ¿Qué características tiene? Es infinito, indeterminado, invisible, amorfa. Ahora, ¿pero qué es el apeirón? No podemos definirlo, solo tenemos sus características, es algo indeterminado. No se sabe qué es el apeirón específicamente, pero sí conocemos algunas de sus características. Esto es lo que nos va a indicar Anaximandro.
Luego de Anaximandro tenemos que hablar de Anaxímenes, discípulo de Anaximandro. Obviamente, como les mencioné, también es de Mileto. Él va a proponer que el aire, o llamado también neuma, es el principio, es el elemento generador de todas las cosas. Ya no va a ser el agua ni el aperón. En este caso va a ser el aire. El aire dio origen al ser humano, el aire dio origen a todo, en base a dos procesos que se llaman condensación y rarefacción. Mediante estos procesos, el aire puede transformarse desde el aire en agua hasta el aire puede transformarse en una piedra. Entonces, creyó que, tal Anaxímenes creyó que lo común a todas las cosas era el aire. En efecto, tenía propiedades más adecuadas para ser el primer principio. El aire es el medio vital. ¿A qué se refiere que el aire es el medio vital? Acá lo vamos a comprar con la tradición cristiana, que nos dice que Dios no es un procreador del ser humano. Entonces, para Anaxímenes, eso va a ser el equivalente. El aire es el elemento vital para el ser humano. Del aire el ser humano viene. Cuando vemos, respiramos, inhalamos aire, exhalamos aire. Entonces, el aire va a ser el elemento vital, que es lo que nos permite vida, esa sustancia, ese aire vivo. Ahora, esto es importante. Anaxímenes considera ese neuma, ese aire, como una sustancia viva. Por lo tanto, es un medio vital. Ahora, este aire también envuelve la Tierra. Vemos igual la misma concepción. Una especie plana y que está toda esa especie plana rodeado por todo lo que es aire. Entonces, vemos hacia arriba, aire. O hacia el costado, aire. Todo está rodeado de aire. Nosotros que respiramos, aire. ¿Qué nos da origen a todos? A los seres humanos, el aire. Entonces, el aire es la fuente de la vida y el origen de todas las cosas. Ahora, este aire tiene una apariencia sutil, indivisible y amorfa. Ahora vamos a ver a Pitágoras y su escuela. Hasta la fecha hemos visto tres filósofos, los cuales nos proponen elementos que dan origen a todo lo que es el cosmos, pero ahora vamos a dejar de un poco de lado eso y ya no vamos a hablar de un elemento, sino vamos a abstraer un poco más. Y Pitágoras y sus escuelas nos van a decir que el origen de todo, o mejor dicho, todo está compuesto de los números. Los números son el arqué, los números son el principio y fin de todas las cosas. Bueno, al menos esto nos van a decir Pitágoras y su escuela. Entonces, empecemos. Pitágoras. En el siglo V, en la colonia griega, al sur de Italia, la Magna Grecia, Pitágoras fundó una asociación que era a su vez escuela filosófica y comunidad religiosa. Ya, acá hay que explicar esto. Pitágoras, bueno, como todos los griegos, estamos en un periodo de transición, estamos dejando todo lo que es el mito para pasar a lo que es el logos, la razón. Pitágoras está en ese proceso de dejar el logos, perdón, de dejar el mito y ingresando al logos. La parte de ingresar al logos obviamente está clara, nos habla de un arqué, nos habla de un principio abstracto que es el número, pero mantiene rezagos o vínculos con lo que es la religión. En este caso específico, más que todo con eh, el orfismo y también con el dios Dionisio. Entonces todavía estamos en esa transición en el caso de los pitagóricos, ¿no? Ahora, los pitagóricos, en base a ese vínculo, también aportaron algo trascendente e importante que va a ser más usado más adelante, específicamente por Platón. Nos va a hablar del hombre y específicamente de la composición. Nos va a decir que el hombre está compuesto tanto del cuerpo como del alma. Entonces ya vemos en Pitágoras en una concepción dualista del ser humano. Ahora, continuamos. Los pitagóricos fueron grandes cultivadores de las matemáticas y creyeron encontrar los números el arqué. Todo está compuesto de números, desde el hombre hasta el universo. Los milesios habían querido descubrir en los perdón, que los milesios habían querido descubrir los elementos naturales. Bueno, se los expliqué. Se deja de lado lo que es el arqué como elemento natural y pasamos al arqué como algo un poco más abstracto. Pasamos al arqué como algo ya eh, más complejo. En este caso va a ser el número, ¿sí? Ellos observaron en la matemática que es donde únicamente se puede obtener la exactitud completa. Esto es muy importante. ¿Qué hemos visto? Que se trata de pasar del mito a logos. Se trata de formar un discurso que pueda llegar a todos y que esté justificado en la razón y que sea demostrable. ¿Y qué más que la matemática es por excelencia? La matemática se puede llegar a todos y es completamente demostrable.
Entonces nos dicen que en base a la matemática o exclusivamente en base a la matemática, es la única que nos puede llevar a la exactitud completa y a tener una evidencia completa del cosmos y todo lo que existe. Y nos ponen, por ejemplo, que nos demuestran con la matemática los pitagóricos que pueden predecir los fenómenos naturales, como por ejemplo predicen lo que son los eclipses. También van a encontrar la periodicidad de las estaciones y en base a todos estos cálculos matemáticos, ya sea de los eclipses, de las estaciones, van a determinar matemáticamente cuándo es la mejor o el mejor tiempo para lo que es la siembra y la cosecha en la antigua Grecia. Ahora, los pitagóricos no solo llevaron esto al cosmos, como les mencioné, dijeron que eso también incluía al hombre. Entonces vieron en el hombre que existía una proporcionalidad, y esa proporcionalidad también respondía a una proporcionalidad matemática. Lo vieron en las artes. Si vemos las artes griegas, también responden a una proporcionalidad matemática. No contentos con eso, también dijeron la música, la melodía. Y la melodía tiene una ritmicidad, un ritmo que responde también a las matemáticas. En resumen, nos dice, es fácil concluir que el secreto del universo está escrito en signos matemáticos y que son ellos el principio fundamental de que todo deriva. Esto es muy importante, como les vuelvo a mencionar, no hay punto que los griegos no hayan tocado y actualmente, ¿qué sabemos del universo? ¿O qué modelo tenemos del universo? Tenemos modelos matemáticos del universo, cosa que los pitagóricos ya decían, que este universo se tiene que entender en base a los números. Ahora vamos a hablar de Heráclito y de Parménides. Heráclito y Parménides son dos filósofos muy interesantes. Ambos tienen ideas completamente opuestas. Tienen ideas que, mientras uno nos va a decir que todo está en constante cambio, todo está sujeto a las leyes de la dinámica, el otro nos va a decir que no. El otro nos va a decir que nada en este mundo es absoluto, que todo en este mundo es absoluto y que no existe el cambio, que el cambio es una mera ilusión, que todo es un mero engaño. Son dos posiciones que se contraponen. Ambas posiciones van a servir de mucho para adelante. Vamos a ver más adelante lo que es Platón y lo que es Aristóteles. En este caso, Platón va a agarrar y va, en vez de tomarlas estas dos ideas contrapuestas por separado, las va a unificar y las va a usar para su teoría de las ideas. Por eso vamos a ver más adelante. Heráclito de Éfeso. Heráclito de Éfeso llamado el oscuro. ¿Por qué se le llamaba el oscuro? Porque era algo introvertido, era un poco en sí, se encerraba en sí mismo y por eso se ganó la reputación de el oscuro. Tuvo la aguda percepción de la variabilidad y la fugacidad de cuanto existe. Heráclito miró que, por ejemplo, en el caso del ser humano, su existencia era corta. Nacía, estaba un tiempo en este mundo y moría. O sea, era algo temporal. Todo lo que existe en este mundo, según Heráclito, es temporal. Todo está sujeto, todo cuanto existe está sujeto a la variabilidad. Variabilidad en el sentido que va a cambiar, nada permanece estando igual. Y fugacidad, a que en el sentido de que tiene una corta existencia en este mundo, nada dura para siempre en este mundo. Dice, y todo cuanto existe, de su diversidad y perpetua mudanza. Pantarrey. ¿Qué significa Pantarrey? Pantarrey es su conclusión. Parménides va a concluir diciendo que todo cambia, no hay nada que no esté sometido al cambio. Ahora, Heráclito no deja de ser un filósofo cosmológico y no por eso nos va a decir que existe un elemento, un arqué de las cosas. ¿Cuál va a ser el arqué que nos va a proponer Heráclito? Heráclito nos va a proponer que el elemento primigenio va a ser el fuego. Este fuego va a ser el elemento que va a generar cambio. ¿Qué mejor elemento que el fuego? El fuego transforma las cosas, cambia las cosas, hace que las cosas se transformen. Entonces, el fuego va a estar presente en Heráclito. No solo eso, va a estar presente en toda su concepción. Por ejemplo, cuando nacemos con una cantidad de fuego y cuando morimos, este fuego se va extinguiendo. Y cuando este fuego se extingue completamente es cuando fallecemos. Entonces el fuego está muy presente en toda su teoría, tanto cosmológica como antropológica. Este fuego también ayuda a generar lo que es el cambio. Todo lo que existe está en continuo cambio, no hay nada que se pueda considerar permanente, sino solo un continuo fluir. Todo está en constante cambio, es imposible que no haya cambio.
Y en el hipotético caso que no existiera o que existiera algo que no cambia, sería esa ley, la ley de que todo cambia. Eso sería el único inmutable, la ley del cambio. La existencia es la corriente de un río en el cual no podemos bañarnos dos veces en las mismas aguas. Ya. Parménides nos decía que es imposible que nos bañemos dos veces en las mismas aguas. ¿Por qué nos decía eso? Vamos a contextualizar. Digamos que yo estoy enfrente de un río, ingreso al río, me baño y me retiro. Inmediatamente después que he salido, me vuelvo a ingresar y me vuelvo a bañar. El agua con la que me bañé inicialmente, o la primera agua, por así decirlo, ya cuando me tocó, seguía fluyendo y avanzó 1, 2 o 3 metros en el espacio. Cuando vuelvo a ingresar, esa agua ya avanzó y la agua con la que me estoy bañando es otra completamente diferente. Es una agua nueva, por así decirlo, que recién está teniendo contacto conmigo, a diferencia que la otra que ya pasó ya tuvo contacto conmigo. Entonces, de ahí nos va a decir que es imposible bañarnos dos veces en el mismo río, porque este río que nos bañó inicialmente en la primera bañada ya no es el mismo que nos bañamos en la segunda vez. No se puede dos veces bañarse en el mismo río. Todo esto indicando que todo está sujeto al cambio, a la transformación y todo eso. Luego va a venir Parménides. Parménides va a decir todo lo contrario a lo que nos dijo Heráclito. Se va a contraponer a Heráclito, obviamente este fue ligeramente posterior a Heráclito, y nos va a hablar de la idea del ser. No, esta idea del ser, el ser es todo cuanto existe. No existe otra cosa que no sea el ser. El ser es todo, absolutamente todo. El ser lo conforma todo, tiene la característica de la unicidad, tiene la característica de la compacidad, tiene la característica de que es eterno, tiene la característica de que es inmutable. Y todo lo que está, obviamente, no está sujeto al cambio, porque es algo eterno, inmutable, no puede cambiar, es perfecto. Y como es perfecto, no puede estar sujeto al cambio. Entonces, por la idea del ser afirma que puede hacer cargo de todo lo que es, o sea, puede definirnos todo, se puede ver todo lo que es, y posteriormente puede conocer otras ideas. Lo que conocemos, o esas ideas, conocemos, por ejemplo, el movimiento, que todo lo que vemos, que todo es transformación, no son meras ilusiones. En realidad, ese movimiento es un engaño, solo son apariencias. Nada existe en realidad. Y lo único que vemos es que el ser es todo compacto uno y que está ordenado y que hay una fuerza que lo ordena, pero no existe movimiento. Tiene la noción panteísta de la realidad. Como el todo, como este ser es uno compacto y nosotros somos una extensión de ese ser, somos parte de ese ser. La naturaleza también es parte de ese ser. Entonces, aquí tenemos una noción panteísta de realidad, que Dios está presente en todo. Este ser absoluto, este ser perfecto, este ser inmutable, está en todo lo que existe. ¿Sí? Entonces, tiene una noción panteísta de la realidad. Cuanto existe es parte de manifestación de una sustancia, de un solo ser. La existencia de individuos y la mutación de las cosas son mera apariencia. Todo lo que vemos son mera apariencia, producto de los sentidos, los cuales nos engañan. Este periodo presocrático, la filosofía griega, el pensamiento humano fue ascendido a través de la abstracción. Abstracción, perdón. Ahora, vamos a entender que eh, estos filósofos tienen un elemento que nos va a decir que es G, pero todos los que tienen un solo elemento los vamos a denominar filósofos monistas, ¿sí? Y hay otros filósofos que tienen una concepción un poco diferente que nos van a decir que no es un solo elemento, sino que son varios elementos los que componen esta realidad. A manera de repaso. Eh, Tales de Mileto nos va a hablar del agua como elemento generador de la vida. Es una sustancia primordial y de él sale y está compuesta todo el universo. Es una fuente de vida, de él sale todo ser vivo y es, este sufre procesos por los cuales se transforma en sólido y en gas. Parménides. Parménides nos va a hablar del ser. Este ser es único, es compacto, es único, compacto, indivisible. Es un ser
perfecto y de este ser está compuesto todo el universo. Este ser es inmutable, no solo es inmutable, es inmóvil, es eterno. Y de, de sus extensiones somos parte de nosotros. Heráclito de Éfeso. Heráclito nos habla del fuego. El fuego es un elemento que transforma, es un elemento sinónimo del cambio. Es un constante cambio, todo se mueve, todo está en constante cambio. Panta, rey. Anaximandro nos habla de la perón, que es una sustancia primordial de la cual está compuesto el universo, es una sustancia infinita, es una sustancia indefinible, es una sustancia amorfa, es una sustancia que compone todo lo que está compuesto el universo. Pitágoras. Pitágoras nos va a hablar de los números, pero los números van a tener como una existencia real, algo que existe, y que estos números describen la medida tanto del ser humano como de todo el universo. Anaximenes nos va a hablar del aire. Esta sustancia primordial que está compuesta en el universo es una sustancia de vida, también como se conoce como neuma, que también está sujeta a procesos como los procesos de rarefacción y condensación, en los cuales se transforma en otras sustancias. Demócrito de Atenas y Leucipo, ambos nos van a hablar de lo que son los átomos. Los átomos son los que componen toda esta realidad y los átomos en su mayor parte son espacios vacíos y en base a esta disposición es que, a los átomos es que se configura y está compuesta la realidad. Todos estos que acabamos de mencionar son filósofos monistas, a comparación de que tenemos filósofos pluralistas que nos van a decir que esto la realidad está compuesta de varias cosas. En el caso de Empédocles nos va a decir que es el agua, el fuego, la tierra y el aire, y que la combinación de estos va a dar a todo lo que es la realidad. Algo similar nos va a decir Anaxágoras. Anaxágoras nos va a decir que la realidad está compuesta de semillas, que hay una infinidad de semillas, con cada una con características propias y únicas, y que la combinación de estas semillas es la que va a dar origen a la realidad. Por ejemplo, tenemos la combinación de la semilla A, B, C. Esto nos va a dar lo que es la piedra. Pero si tenemos la combinación C, D, E, tenemos la configuración de lo que es la madera. Entonces, cada configuración, todas las cosas están en base a estas semillas. La realidad está configurada porque estas semillas se articulan y da a la realidad. Ahora vamos a hablar lo que son los sofistas y su relación con Sócrates. Acá hay que aclarar que ya dejamos ese periodo cosmológico, abandonamos todo ese proceso y nos vamos a centrar en un proceso antropológico con Sócrates. Y con Platón y Aristóteles vamos a tener un periodo ontológico, igual, centrado también en el hombre. Entonces, en el siglo IV y en el siglo V, sería el ciclo de la filosofía, o filosofía que empieza con Sócrates, ¿verdad? Este periodo ático se producirá a Sócrates, Platón y Aristóteles. ¿Ya? Sócrates es muy importante, con él ya les dije, se origina el periodo antropológico que va a tener como discípulo a Platón, y Platón va a tener como discípulo a Aristóteles. Sócrates no dejó ningún escrito, no dejó ningún texto. Todos los textos que conocemos en base a Sócrates están en los libros de Platón. Platón recoge toda la información de su maestro y la plasma en sus libros, en lo que se conoce como los diálogos platónicos. ¿Qué son los diálogos platónicos? Bueno, en especial los primeros diálogos son las enseñanzas de su maestro Sócrates, todo lo que él le inculcó Sócrates. Platón más adelante va a escribir otros diálogos, pero esos diálogos ya van a estar poco a poco alejándose de las enseñanzas de su maestro y va a terminar Platón escribiendo sus propios diálogos. Entonces, todo lo que sabemos de Sócrates está en base a Platón en sus diálogos platónicos. Ahora, Sócrates, también Platón y Aristóteles, filósofos que tenían una concepción del mundo, que tenían una concepción de que les gustaba conocer, tenían un amor a la filosofía, y por ende tenían una concepción de que la verdad debería guiar todo este proceso, o sea, debemos conocer las cosas y llegar a un concepto de verdad. Desde ahí empiezan el problema con los sofistas. Los sofistas tenían una concepción diferente del mundo, tenían una concepción económica, por así decirlo, de la enseñanza. Y estos, sumado a otras cosas, van a entrar en choque, en contraposición con Sócrates. Entonces, veamos. Los sofistas fueron maestros dedicados a la enseñanza de retórica y dialéctica. ¿Qué es la retórica y qué es la dialéctica? Es el arte de exponer,
defender y persuadir públicamente. En este periodo vemos que conversar, salir, dar, brindar conocimientos abiertamente era muy reconocido. El conocimiento era muy valioso. Entonces, los sofistas que enseñaban eso, enseñaban el arte de exponer, de defender y de persuadir públicamente. ¿Con el fin de qué? De ganar fama. ¿De ganar qué? Reputación. Eso lo buscaban los sofistas, pero esto no lo hacían desinteresadamente, lo hacían a cambio de recibir dinero, lo cual, por ejemplo, Sócrates iba y le enseñaba a los jóvenes, pero no recibía ningún tipo de retribución. Entonces, lo que se hacía desinteresadamente se convierte netamente en una actividad mercantil. Los sofistas cobraban por enseñarte a exponer, por enseñarte a defender, por enseñarte a ganar discusiones públicamente. Entonces, así se le llamará sofista al que cobra por enseñar. La persona que cobra por enseñar va a ser un sofista. ¿Por qué viene la otra contraposición? Como les mencioné, Sócrates buscaba el conocimiento, buscaba una verdad. Entonces, pero los sofistas, ¿qué buscaban? Buscaban que la gente, que sus discípulos o ellos mismos, en sus exposiciones, en sus diálogos, buscaban ganar y persuadir a la gente de que sus argumentos eran verdaderos. Entonces, los sofistas, a fuerza de defender todas las causas y aún de lograr que sus alumnos triunfen, a veces en causas injustas. No interesaba si la causa era justa o injusta, lo que interesaba era ganar, defender y quedar y ganar reputación. No importa si la causa era indefendible, lo que importaba era persuadir. Se extendía entre ellos el espíritu escéptico irónico hacia el concepto de verdad. Como lo que interesaba era ganar, no interesaba si lo que yo estaba haciendo estaba bien o estaba mal, interesa que yo quede o que yo persuada a la otra persona. Entonces el concepto de verdad queda relegado, cosa que va en contra de todo lo que Sócrates buscaba. Sócrates buscaba un conocimiento, buscaba la verdad. Ahora, Protágoras dice, los argumentos de Protágoras llegan a la conclusión de que conocimiento es algo que está conocimiento es algo del sujeto y que el hombre puede acomodar. Hay que entender que Protágoras fue un sofista y Protágoras entendía, o tenemos una concepción de Protágoras que el hombre, para Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas, cuanto son y cuanto no son. El hombre es la medida. En base al hombre se ejecutan las cosas. En base al hombre hay que medir lo que se hace, lo que no se hace. Entonces, visto esto, que el hombre es la medida de todas las cosas en absoluto, el conocimiento se puede acomodar a las comodidades o a las conveniencias del hombre. Y por eso también Protágoras entra en discusión con Sócrates. Hemos hablado de Sócrates, entonces vamos a continuar hablando de Sócrates. Sócrates es un griego que nace en la ciudad de Atenas. Entonces, Sócrates nace en Atenas, al igual que Platón. Platón también va a nacer en Atenas. Aristóteles no, Aristóteles va a nacer en esta Egira. Bueno, nace en el año 470 a.C. Su madre era comadrona, su padre era escultor, y en base a estas dos profesiones de sus padres, Sócrates va a guiar también su vida. Sócrates era un hombre casado, pero como todo hombre griego era libre, pero las riquezas que tenía no eran adecuadas, no eran abundantes, claro, mejor dicho, no eran abundantes en comparación con los de otros griegos que existían, ¿no? Entonces, por eso también tenía problemas en su casa, porque Sócrates deja su casa para salir a obtener este conocimiento, para estar en las plazas de las antiguas Grecias y debatir todo esto, y dejaba un poco de lado el aspecto económico, a pesar de que no tenía mucho riqueza en comparación con otros griegos. Pero retomemos a lo que su padre y su madre lo formaron. Como les dije, su madre era una comadrona que lo que podemos decir, o lo que se conoce como una partera, y ayudaba a las mujeres a dar luz. Entonces Sócrates decía, así como mi madre ayuda a dar a los hombres, a las mujeres, perdón, ayuda a dar a luz, yo también voy a ayudar a los hombres a dar a luz. ¿Pero qué van a dar a luz? ¿En qué los voy a ayudar? ¿Qué les voy a ayudar a dar a luz? Les voy a ayudar a dar a luz ideas. Conmigo voy a hacer que los hombres nazcan esas ideas que tienen y van a llevar a un concepto, van a aprender, van a obtener conocimiento. Su padre era un escultor,
Y también en base a eso dijo, mi padre es escultor, yo me voy a dar forma a estas ideas. Voy a esculpir esas ideas, les voy a dar una forma para llegar a un conocimiento. Sócrates, obviamente, también, como todo maestro, todo griego, tuvo un maestro. En este caso, uno de sus principales maestros fue Anaxágoras. Como ya les mencioné, Sócrates tuvo como discípulo a Platón y este tuvo como discípulo a Aristóteles. Ahora, cuando el discípulo de Sócrates, su discípulo predilecto, porque tuvo varios, era Platón, Platón va a tomar muchas cosas de Sócrates, pero también se va a alejar de la doctrina de su maestro. Va a poner una dualidad en el conocimiento, nos va a hablar del mundo de las ideas y el mundo sensible. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Regresemos a Sócrates. Sócrates, ¿qué hacía? Iba por las plazas de Atenas, hablaba con aquellos que quisieran debatir, conversaba con ellos y así obtenía conocimiento. Y los jóvenes que querían lo seguían y aprendían a través de estos diálogos, de estas conversaciones. Obviamente los jóvenes que seguían también conversaban directamente con Sócrates y le hacían preguntas. Entonces así se ganó el respeto de muchos discípulos, pero también se ganó muchas enemistades, ya que muchas veces Sócrates cuando conversaba con otras personas les hacía preguntas y muchas veces estas preguntas incomodaban. A veces les preguntaba sobre conceptos que ellos dominaban. Y Sócrates les demostraba que en realidad esos conceptos que supuestamente sabían, les demostraba que en realidad no lo sabían. Entonces incomodó a mucha gente. También algunas veces cuestionaban directamente el sistema como la antigua Grecia se llevaba. Y eso incomodaba a muchas personas. Lo cual llevará que a futuro lo, lo enjuicien. Y bueno, ahorita vamos a ver eso del juicio. Sócrates usaba la mayéutica y dentro de la mayéutica usaba ironía. ¿La mayéutica qué es? Es estar vinculado en base a lo que dijimos que iba a ser igual que su madre. La mayéutica es el arte de emplear el diálogo para llegar al conocimiento. ¿Y para eso qué hace? Usa el diálogo, usa pregunta y en base a esa conversación, a ese diálogo, hace surgir, hace nacer las ideas, hace que las ideas nazcan del ser humano, del interlocutor y que nazcan esas ideas por medio del diálogo. También vamos a ver la ironía, eso lo vamos a ver en la siguiente parte. Y el fin de la mayéutica o de este diálogo no es humillar, sino es obtener un conocimiento preciso, un conocimiento certero, un conocimiento que vaya más allá de las apariencias. Este conocimiento, esto lleva a Sócrates a conversar con un montón de gente. Y en esa búsqueda de conversar con un montón de gente, va a ir y va a buscar a los hombres más sabios de toda Grecia. Y concluye que ninguno es tan sabio como decía. Ante esta situación, va a ir ante el oráculo de Delfos. Se presenta ante el oráculo y le hace una pregunta. ¿Quién es el hombre más sabio de toda Grecia? Ya que Sócrates quería conversar con él para tener fuentes de conocimiento. Y el oráculo de Delfos le responde que en Grecia no había hombre más sabio que Sócrates. Sócrates se queda asombrado, se queda admirado y regresa a la ciudad sin darle mucha credibilidad a esto, ¿no? Porque él no se consideraba un hombre sabio. Y es aquí donde vamos a ver la famosa frase de Sócrates, dice, yo solo sé que nada sé. Entonces, ¿en qué consiste esto? Sócrates, como buscaba el conocimiento, buscaba conversar con su interlocutor, él siempre iba con una cuestión de como una especie de velo de la ignorancia, de que desconocía las cosas. Y buscaba que la otra persona que supuestamente sabía, le devele ese conocimiento, le quite ese velo. Entonces Sócrates iba de la manera más ignorante, con una ignorancia, con un desconocimiento de ese tema. Y la genialidad de Sócrates que consiste en que Sócrates era consciente de ese desconocimiento. Sócrates era consciente que desconocía las cosas. Y en base a ese desconocimiento es que empieza el diálogo, con el fin de empezar a conocer, con el fin de llegar a la esencia de las cosas, a una verdad profunda. En eso consiste la mayéutica. Y bueno, posteriormente, después de tanto incomodar a la gente, es acusado injustamente por varios cargos, entre ellos de ir en contra de los dioses, corromper a la juventud y diversos cargos. Cuando está encarcelado, sus discípulos
se acercan a Sócrates y le proponen a hacerlo escapar. Y no solo eso, sino que una vez que escape, sus discípulos lo iban a apoyar económicamente para que éste pueda subsistir. A lo cual Sócrates se niega. ¿Por qué? Porque Sócrates era un fiel creyente de las leyes atenienses. Eh, en general de las leyes, más que las leyes atenienses. Creía que la ley era necesaria e imperiosa para el desarrollo y cumplimiento de la vida de una ciudad y que él había pregonado muchas veces esto. Entonces, escapar implicaba desconocer su propia doctrina, lo cual Sócrates no iba a aceptar. Y acepta el juicio, en el cual es condenado a muerte y es obviamente perdón, es declarado culpable y condenado a muerte. ¿Y cuál es su sentencia? Beber cicuta. Sócrates bebe la cicuta y muere en el año 399 a.C. Lamentable el tiempo nos ha ganado. Señores alumnos, señor monitor, con esto concluimos la primera parte de la lección 2. Muchas gracias. Gracias, profesor. Que tenga buena tarde. Igualmente, buenas tardes. Chicos, un momento, esperen, por favor, no se desconecten. Voy a confirmar si la profesora va a ingresar para completar su hora de la mañana, la profesora de matemática.